La inflación de alimentos de la última semana dio 0%. Recordemos que una baja inflación en alimentos es muy importante para que baje la pobreza. Entonces, ¿esto quiere decir que ya por fin la inflación se está deteniendo y que la pobreza va a empezar a bajar? Bueno, quédate en este video que te pongo al tanto. Bueno, básicamente como vemos en el gráfico, la inflación en alimentos viene tremenda. Partimos desde el pico del 30% de diciembre de 2023, que fue superior al 25% de inflación en el nivel general. O sea, esto quiere decir que los alimentos venían aumentando a un ritmo mayor que el promedio del aumento de todos los precios, y luego vemos cómo mes a mes va disminuyendo y de hecho subiendo a un ritmo menor que el nivel general de inflación, hasta llegar al punto de la tercera semana de junio, donde la inflación en alimentos dio 0%. Ahora, ¿esto quiere decir que los alimentos no van a aumentar más? Bueno, claramente no, estamos en Argentina. Si nosotros vemos la inflación semanal en alimentos, podemos ver cómo hay un patrón bastante claro. Resulta que el aumento de los precios en los alimentos no suele ser de manera homogénea a un ritmo similar todas las semanas, sino que suelen tener saltos de precios discretos. O sea, tal vez durante 3 semanas el ritmo de aumento es muy menor y de repente en una semana el ritmo de aumento se incrementa muchísimo. Vemos que esto está clarísimo sobre todo en los últimos 4 meses, tanto en marzo como en abril, como en mayo, como en junio. Si nos fijamos, en la primera semana siempre el aumento es muchísimo más grande que en las posteriores 3 semanas. Y esto es simplemente por la propia dinámica del aumento de los precios, ¿no? Los supermercados tienden a remarcar a principios de mes, porque de hecho es cuando hay mayor poder adquisitivo, es cuando la gente recién cobra su sueldo, es cuando se hace la compra del mes, o sea, simplemente aumenta la demanda de alimentos a principio de mes. Con lo que el hecho de tener un número de inflación muy bajo en las últimas semanas no quiere decir que en las primeras semanas del mes siguiente se vaya a repetir este número, no, muy probablemente vaya a ser más alto. Pero lo que es importante es que mes a mes la inflación en alimentos cada vez es menor, independientemente de la inflación semanal dentro de esos meses. Mientras que en diciembre la inflación en alimentos fue del 30%, ya en mayo tuvimos un 4,8%, aunque es verdad que en parte hay cierta paz en los precios de los alimentos porque no aumentó el dólar. Recordemos que los alimentos están muy vinculados al valor del dólar oficial, entonces en cuanto aumente el dólar oficial, que está aumentando pero a un ritmo bastante bajo, los alimentos van a volver a aumentar bastante. Aunque es verdad que de todos modos, por más que la inflación en la tercera semana de junio haya dado 0% y eso no quiera decir que la inflación de alimentos se haya detenido, es un muy buen dato. Hace 30 años que no se registraba un número tan bajo como este. Pero es verdad que en el acumulado de los 6 meses de gobierno, la inflación en alimentos lleva registrada una suba del 65% acumulada aproximadamente, lo cual, conectándolo con el punto de la pobreza que dije al principio, la verdad que muy positivo no es, porque si bien la inflación no es el único fenómeno que genera la pobreza, están estrechamente relacionados. De hecho, la inflación tiene una incidencia fenomenal en la pobreza. A quienes más afecta es a aquellos cuyo patrimonio se compone mayormente de moneda, o sea, aquellos que no tienen casas, que no tienen autos, que tienen pocos muebles, que tienen pocos electrodomésticos, o sea, afecta cuanto más pobre uno es. Cuanto más pobre uno es, más le afecta la inflación. Por lo que para que baje la pobreza, tiene que bajar la inflación. ¿Y cómo estamos de datos de pobreza? Bueno, vemos que la pobreza venía en claro descenso hasta que llegó el 2017, donde a partir de ese año la pobreza vuelve a aumentar. Luego de 2020 a 2023 la pobreza más o menos se queda estancada, aunque hay un claro deterioro de todos modos de la sociedad. Los salarios cayeron de manera brutal, pero es verdad que la pobreza más o menos se sostenía. Esto en parte por el brutal aumento de los planes sociales, etc. Y este año la verdad es que datos oficiales del INDEC no tenemos. Los únicos datos medianamente confiables que tenemos son los de la UCA, que aún así a mí particularmente no me gustan demasiado, no creo que estén muy bien medidos, pero nos dice que desde el momento en el que INDEC nos decía que la pobreza era del 42% en 2020, la UCA nos daba casi 45%, o sea que siempre tiende a tirar números mayores. Ahora, en el primer trimestre de 2024 nos dice que la pobreza está en 55%, o sea que el aumento fue fenomenal, mayormente concentrado justamente en los 3 meses de 2024. Para los posteriores 3 meses aún no hay datos, que coincide justamente con el pico inflacionario que hubo, con lo que todavía la baja de la inflación no sabemos si tiene repercusiones en la pobreza, pero es que justamente ese análisis es un poco errado. Para saber cómo va a evolucionar la pobreza podríamos ver, por ejemplo, datos de salarios, donde lamentablemente tampoco tenemos datos muy nuevos. La mayoría de los datos son de hasta marzo, algunos de hasta abril, donde podemos ver que el RIPTE, o sea los salarios formales y estables, comenzaron perdiendo contra la inflación, pero ya le están ganando, o sea que en principio se está empezando a revertir esta tendencia de la pobreza a seguir aumentando. Pero es verdad que si nos salimos de este indicador y agarramos uno un poco más representativo, porque no
no todo el mundo tiene un salario estable y formal, podemos ir al conjunto de salarios formales donde se ve que la situación es considerablemente peor, aunque cada vez es menos peor. O sea, cada vez los salarios aumentan a un ritmo más parecido al de la inflación. De hecho, en febrero le han ganado. Aunque es verdad que si nos vamos a los salarios informales, la batalla está en condiciones muchísimo peores, aunque también pareciera que de a poquito la situación va a empezar a mejorar y los salarios tal vez le van a empezar a ganar a la inflación. Por lo que como conclusión general, la realidad es que la baja de la inflación muy abrupta que está habiendo, aún no sabemos qué consecuencias reales está teniendo, porque no tenemos datos lo suficientemente actuales. Pero sí es verdad que con los datos de los primeros meses del año, se puede intuir que la pobreza realmente ha aumentado de manera brutal y que los salarios han caído de manera muy acentuada. Pero se ve una cierta esperanza en las tendencias, o sea, todo cae a un menor ritmo e incluso en algunos indicadores las cosas no solamente caen, sino que empiezan a subir. Así que contame vos en los comentarios tu situación. ¿Le estás ganando a la inflación o eso todavía parece un sueño inalcanzable? ¿Vos creés que haya esperanza o esto es simplemente otra oportunidad perdida? Y bueno, hasta acá el video de hoy. Habrán notado que yo no estoy en mi canal de YouTube en el que hago siempre videos, sino que esta vez estoy en Ecodeductiva, un proyecto de Juan que tal vez lo conocen, me van a estar viendo seguido por acá, así que si quieren más videos de este estilo pueden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse los futuros videos que suba, darle like y compartirlo. Y por supuesto que yo suba videos acá no quiere decir que vaya a dejar de subir videos en mi canal principal, todo va a seguir como antes. Así que espero que le estés ganando a la inflación y como siempre te mando saludos.